que es la desviación media, como estamos viendo ahí en la pantalla. Miércoles 14 de marzo, el tema que vamos a ver es la desviación media. Y aquí estamos presentes sus profesores Agustín Hernández Pérez y su servidor Ruperto Rojas González. Muy bien, jóvenes, pues el aprendizaje esperado sigue siendo el mismo, jóvenes, nada más hay que tomar en cuenta o tener en consideración estas partes que son la clave, que es de que ustedes sepan usar e interpretar estas medidas de tendencia central que ya conocemos y también lo que es el rango y la desviación media, que es lo que nos vamos a enfocar hoy en la desviación media de estos datos para saber o para poder tomar una buena decisión sobre esos datos que se nos están proporcionando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender o tratar de aprender en esta sesión, jóvenes? Que vamos a estudiar las medidas de dispersión, especialmente la desviación media, y cuál es su utilidad. Y para ello vamos a ver algunos problemas de situaciones cotidianas que se nos puedan presentar basadas en datos. Acuérdense que las medidas de tendencia central y las de dispersión siempre es basada en conjuntos de datos. ¿Sale? Entonces, ¿qué sabemos del tema, jóvenes? Vamos a tomar algunas definiciones. Ahí con sus palabras me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que comentarían al respecto? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Quien guste. ¿No? ¿No se acuerdan cuáles son? Las acabamos de mencionar. Tendencia central. Bien, jóvenes. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que sirven para escribir de La manera mediana, resumida y la media y la eficiente moda. un conjunto de datos, de manera resumida y eficiente para describirlos. ¿Ok? Y ya los mencionaron. Mediana, moda y media aritmética. Recordemos que la media aritmética es el promedio también, para que no se me vayan a confundir. Entonces, esas son las tres medidas de tendencia central. Ok, jóvenes. Ahora vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es la moda, jóvenes? Con sus propias palabras, antes de poner la definición. Lo que La más se que se repite. repite, el número que más se repite en El una número que canción. más se repite o el dato que más presente está en un conjunto de datos. Ok, entonces ahí está, es el dato que ocurre con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite, como ustedes lo dicen, y se simboliza con las letras MO, pero también es usualmente es usual representarlo de la siguiente manera, jóvenes, con una X mayúscula y este, una pequeña curvita. No es una curvita, son dos líneas Como rectas, el techo. como un Una techo, ándale, esa es la casa. palabra correcta, gracias, Braulio, como un techo. Así es, así se representa la moda, con una X mayúscula, con un techito de una casa arriba. Gracias, Braulio. Ahora, debemos de tener en cuenta, jóvenes, que el conjunto de datos puede no tener moda. Ya lo vimos el día de ayer. No puede, como una flecha, sí. No puede tener moda. Si tiene una moda, se llama unimodal. Si tiene dos modas, le llamaremos bimodal. Y si tiene más de dos modas, le vamos a llamar multimodal. ¿Sale? Ahora, ¿qué es la mediana, jóvenes? Alguien que me diga. El resultado que se saca de como de Ese juntar dato dos números, que sumarlos y está en el después centro dividirlos entre la del cantidad de conjunto números de que eran. datos. El que está en el centro del conjunto de datos. Ok, y nada más así, el que está en el centro, si yo pongo una serie de números al azar, el que está en medio, así tal cual es el que voy a elegir como mediana. No, lo tienen que Ordenado. poner de menor a mayor y el que esté en medio es la mediana.
Ok, muy bien, jóvenes, excelentes sus respuestas. Entonces, el valor de la mediana es el que ocupa el lugar central de todos los datos, siempre y cuando el número de datos sea impar. Es muy importante tener presente que los datos deben de ser colocados de forma ordenada, como lo mencionan. Además, cuando el conjunto de datos es un número par, la mediana será el promedio de los dos datos centrales, como también ya lo hemos estado viendo. ¿Y cuál es el símbolo de la mediana? Pues lo podemos tener con las letras con me, o también se puede representar con la siguiente letra, que sería con la X y una viborita, la X mayúscula y una viborita encima, ¿sale? No se les olvide. ¿Qué es la media aritmética, jóvenes? O la media también podríamos decirle. El Medio, promedio. profe. Adelante. Es el promedio. Es el promedio, tal cual. Es el promedio, sí. El Entonces, promedio de todos los datos. es el promedio de todos los datos. Si los datos provienen, fíjense bien, aquí es importante esto, jóvenes, que lo tomen en cuenta. Si los datos provienen de una muestra, se simboliza con una X testada, o sea, una X minúscula y una rayita arriba, ¿sí? ¿Qué es una muestra? Bueno, déjenme ponerles la otra parte. Si los datos provienen de una población, su símbolo será la letra griega mu, que es la que está apareciendo ahí. ¿Qué diferencia hay entre una población y una muestra, jóvenes? Pues la población, si ponemos un ejemplo, hablando específicamente de la escuela secundaria Benigno Romo, hablando de los alumnos, pues la población sería el total de los alumnos, tanto matutinos como vespertinos. Y si ya hablamos de una muestra, pues nada más la determinaríamos, podríamos decir, los grupos de segundo grado del turno matutino. Entonces, ese ya sería una muestra y utilizaríamos la X minúscula con la rayita arriba. Si los datos que estamos manejando representan a una totalidad de una población, pues sería con la letra griega mu. ¿Estamos de acuerdo? En la escuela la muestra nada más sería un salón, profe. Podría ser un salón, podría ser todos los grupos de segundo, dependiendo de Sí. cómo, siempre y cuando sea un extracto de la población total. Y también podría ser un salón, como lo mencionas, así es. Muy bien, jóvenes. Continuamos. El rango también ya lo vimos el día de ayer. ¿Qué es el rango? Es la resta del número más grande Más al más grande chico. menos el más pequeño, exactamente. Es la diferencia que existe entre esos dos. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos y se puede simbolizar con la letra R. Entonces, así simplemente con la letra R representamos el rango. Es útil para dar una idea de la dispersión de los datos, jóvenes. En este caso es para ver qué tan dispersos tenemos los datos que se nos presentan. Nada más que aquí hay una diferencia, jóvenes, que tenemos que tomar en consideración para lo que vamos a ver en la desviación media. El rango, como ustedes lo acaban de mencionar en la definición, únicamente toma en consideración dos datos, que es el máximo y el mínimo. No toma en consideración los demás los excluye. Entonces, en algunos casos sí es bueno utilizar el rango. En algunos casos, cuando el rango sea el mismo, pues no vamos a poder tomar una El decisión. rango es la resta entre el dato menor y el Y dato mayor. así es. Entonces, para eso vamos a utilizar la desviación media. Esa es la característica que tiene la desviación media, jóvenes, que no nada más utiliza el mayor y el menor, sino que considera todos los datos que tenemos en el conjunto. ¿Ok? Entonces, jóvenes, vamos a ir un poquito más a prisa porque suponemos que esto ya lo sabemos. La situación que se nos presenta es la siguiente. Adamaris, ¿me ayudas a leer, por favor? Dos equipos de alumnos realizaron la mediación de longitud de un mismo objeto en el laboratorio. Los resultados en el milímetro fueron los siguientes. Gracias. Ahí están, jóvenes. Entonces, ahí están los dos equipos, el equipo A, el equipo B, y ahí están las mediciones que hicieron. El objeto que midieron es el mismo, jóvenes. Fíjense bien, ¿eh? Y obtuvieron, pues, diferentes medidas. Algo falló, ¿verdad? Ok.
Entonces, la pregunta sería, jóvenes, ¿qué equipo realizó una mejor medición de ese objeto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será posible identificar qué equipo hizo una Profe, mejor? Dígame. los dos equipos sumen todo lo que midieron y sacan el mismo resultado. ¿Sacan el mismo resultado? A ver, vamos a ver. Entonces necesitamos sacar, obtener las medidas de tendencia central, ¿verdad? Y el La rango. media, La la media y el moda, rango. Todos. Vamos a calcular todos, jóvenes. De manera rápida. A ver, en el equipo A, tengo todos esos datos. Si yo los sumo, si obtenemos la media, sumamos todos, obtenemos 70 entre los 7 datos, sería 10. ¿Sale? Vamos a ver cuál es la media del equipo B. También, si sumamos todos los datos, tenemos 70 entre 7 datos. Aquí en este caso, ¿podemos decidir qué equipo hizo una mejor medición? Pues diríamos que los dos, porque tienen la misma media, ¿verdad? El mismo promedio. Entonces vamos a utilizar otra. Vamos a utilizar ahora la mediana. ¿Cuál es la mediana? El número que está en medio, que sería 10, ¿verdad? Entonces, observamos que es igual, ¿verdad? Seguimos en las mismas, no podemos tomar una decisión qué equipo hizo una mejor medición de ese objeto. Vamos a obtener ahora la moda. ¿Cuál es la moda, jóvenes? 10. En los dos, ¿verdad? el día. Seguimos en la misma situación. Las medidas de tendencia central en este caso no nos van a ayudar, jóvenes, a poder tomar esa decisión. Entonces, ahora vamos con el rango. Vamos a ver si el rango nos podrá ayudar. El rango sería en el primero, el dato mayor, 12 menos 8, obtendríamos 4. Y en el menor, en el equipo B sería 15 menos 5, nos daría 10. Ahora sí, jóvenes, ¿cómo puedo saber qué equipo hizo una mejor medición de ese objeto? ¿El que tenga un mayor rango o el que tenga un menor rango? Mayor rango. ¿Seguros? A tener un mayor rango, eso me indica que tiene una mayor dispersión, que sus datos están más separados. El que tenga menor. El que tenga menor rango. Entonces, como podemos observar aquí, jóvenes, pues las medidas de tendencia central pues no nos ayudaron, ¿verdad? Entonces, aquí el rango, en esta situación, el rango fue el que nos ayudó a determinar esa parte, que fue el equipo A, fue el que hizo una mejor medición de ese objeto. Al tener una menor dispersión de esos datos, con el rango lo podemos obtener, pudimos tomar esa decisión porque fue menor. Pero también vamos a tener situaciones, jóvenes, que además de tener todas las medidas, disculpen con los candidatos, andan a todo lo que da ahorita. Eh, mm, Vamos a tener, jóvenes, situaciones en que las medidas de tendencia central van a ser las mismas y luego el rango también a lo mejor va a ser el mismo. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a tener que echar mano de lo que sigue, jóvenes, que es la desviación media, que es lo que vamos a ver ahorita, que es una medida de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión? Pues miden la separación o la variabilidad de un conjunto de datos. Existen diversas medidas de dispersión. En esta sesión vamos a ver lo que es la desviación media y se simboliza con las letras D y M. ¿Sale? A ver, jóvenes, entonces la situación es la siguiente. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? Yo, profe. Adelante. Si tienen dos conjuntos de datos, determina para cada uno la moda, mediana, media y rango. Además, argumenta cuál de los dos hay mayor dispersión. Fíjense, gracias. Fíjense la pregunta que nos hace ahora, jóvenes. Hay que considerar bien lo que se nos pregunta. ¿Cuál de los dos hay mayor dispersión? Ahora nos está preguntando el que tiene mayor dispersión. A ver, jóvenes, de manera rápida. Ya los ordenamos de menor a mayor, no nos los proporcionaron ordenados. La moda no tiene el primero. El segundo es 8.
La mediana, el número que está en medio, en ambos es 8. Y la media aritmética también en ambos es 8. Suman 40, entre 5 es 8 en ambos, jóvenes. Entonces, no podemos saber, además las medidas de tendencia central no nos ayudan a determinar cuál hay mayor dispersión, ¿sale? El rango es el que nos ayudaría en este caso. ¿Cuál es el rango del primero? 15 menos 2. 13. ¿Y cuál es el rango del segundo? 13 A también. ese también. Entonces ya estamos en esta situación, jóvenes, donde el rango es igual y no nos va a ayudar a determinar cuáles datos están, cuál conjunto de datos está más disperso. Es entonces cuando nosotros vamos a echar mano de la desviación media, jóvenes. ¿Sale? La desviación media, las medidas de dispersión son útiles para identificar qué tan separados o concentrados están los datos del centro. En este caso, jóvenes, en ese sentido, ¿cuál suponemos que es la medida de tendencia central más práctica para representar los datos de un conjunto numérico? Pues en este caso sería la media aritmética, jóvenes. Nos vamos a basar en la media aritmética. La media aritmética es el parámetro más práctico que nos otorga un panorama general de esos datos. Entonces, para medir qué tan dispersos están esos datos, se puede calcular la distancia de cada dato a la media, como lo hicimos el día de ayer con el profe Agustín en el último ejercicio que hicimos, jóvenes. Ya sabemos cuál es la media aritmética de este conjunto de datos. ¿Se acuerdan cuál es? Me regreso. ¿Cuál es la media aritmética? Aquí la tenemos. Es el 8. En ambas es el 8, ¿verdad? Entonces, ese va a Sí. ser nuestra base, jóvenes, para sacar nuestra desviación media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el conjunto de datos A, que sería 2, 5, 8, 10 y 15. Vamos a sacar la distancia que hay de la media aritmética con cada uno de ese dato. Entonces tenemos 8 menos 2, 6. Entonces ese es mi primer dato que yo obtengo. Y luego 8 menos 5, 3. En todos los casos, jóvenes, vamos a restarle, vamos a sacar la distancia que hay de la media aritmética, que es el 8, con cada uno de sus datos. En el siguiente es 8 menos 8, 0. En el siguiente es 10 menos 8 es 2. Y en la siguiente, la distancia que hay del 8 con el 15, si lo tomamos al revés, aquí nos lo ponen de manera, si se fijan, primero es la media aritmética menos el dato. Y en estos dos últimos nos lo están poniendo al revés para que nos dé positivo, porque debemos de obtener el valor absoluto. El valor absoluto, ya se los comentó el profe Agustín, cuál es, cómo se obtiene o qué significa, que es la distancia que hay en una recta numérica de un número hacia el cero. Pero en este caso, los valores absolutos nunca se representan de forma negativa, siempre van a ser de forma positiva. Entonces, nada más con que saquemos la diferencia que hay entre esos dos datos es suficiente, joven. No sé si tengan alguna pregunta ahorita. No, ninguna. Entonces, hacemos lo mismo con el No, profe. conjunto de datos del B. Hacemos lo mismo, jóvenes. La media aritmética es el mismo, es 8, y sacamos la distancia que hay de ese 8 con cada uno de sus datos. 8 menos 1, 7, 8 menos 8, 0, y así sucesivamente, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos que obtuvimos, con esas distancias? En el caso del conjunto A, con el número 6, con el 3, con el 0, con el 2 y con el 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener la desviación media? Pues vamos a sacar un promedio, jóvenes. Es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar esos datos y lo vamos a dividir entre el número de datos que son 5. ¿Sale? Ahí lo tenemos. 6 más 3 más 0 más 2 más 8 nos da 18 y lo dividimos entre 5 y me da 3.6. Igual con el conjunto de datos B, hacemos lo mismo, jóvenes, y sacamos su promedio, sumamos todos los datos, los dividimos entre la cantidad de datos. 14 entre 5 es igual a 2.8. Por lo tanto, ahora sí ya puedo dar respuesta, jóvenes, a la pregunta que me lanzaron. ¿En cuál de los dos hay mayor dispersión? ¿En el A o en el B?
En el A. En el A, ¿verdad? Ah, Ahora sí ya está más claro la situación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, jóvenes. No, No. ninguna. Ok, vamos a analizar un No, último profe. dato ya de manera rápida. Profe Agustín, ¿desea continuar o le seguimos? Déjate ayudo, profe, con este último. Bien, jóvenes, vamos a ver la situación 3. Dice, 3 alumnos participaron en una competencia para probar sus conocimientos en 10 materias diferentes. Para ello se les aplicó una prueba con 10 preguntas. El propósito es seleccionar al alumno para representar a la escuela en una competencia estatal. Los resultados de cada alumno se muestran en la siguiente tabla. Ahí tenemos la tablita que nos muestran los resultados de los 3 participantes. ¿Sí? La primera columna representa a cada una de las 10 materias. La segunda columna los resultados de Fernando. La tercera los resultados de Josefina. Y la última columna, los resultados de Daniela, ¿verdad? Ahí los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sacar las medidas de tendencia central, ¿verdad? Aquí en este caso, como vamos a ver qué alumno nos conviene elegir para que lo represente a la escuela, pues vamos a trabajar con la desviación media. Y en este caso, pues tenemos que sacar la media aritmética de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces ya sacando la media aritmética de Fernando, ahí tenemos los datos que se están sumando entre la cantidad de datos que son 10, ¿verdad? Y vamos a obtener un total de 50 entre 10, que me va a dar igual a 5 la media aritmética. Vamos a hacer lo mismo con Josefina, ¿sí? Vamos a sumar sus 10 datos que obtuvo entre 10, ¿verdad? Y nos da lo mismo, fíjense, 50 entre 10 a 5. Y ahora hacemos lo mismo con Daniela. Sumamos y dividimos entre 10 y pues nos dio lo mismo. Entonces todavía no podemos determinar cuál nos va a representar. ¿Qué hacemos enseguida, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Qué fue el último proceso que nos mostró el maestro Ruperto en el ejercicio anterior? Ver cuál es la moda. Una parte. Lo último que hizo. Calcular la Calcul- distancia, el puntaje a la media, algo así. Así es. Ahí sacó la diferencia entre la media aritmética con cada uno de los datos. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer esto. Miren, en el primer caso de Fernando, como ya teníamos 5, que era la media aritmética, para que más o menos vean de dónde salieron los datos, a 5 le vamos a restar 2 y me va a dar 3 como resultado, que es el primer dato que tenemos ahí en la fórmula de la desviación media. Después, en valor absoluto sería 5 menos 9, me daría 4, ¿sí? Que es el siguiente dato. En el siguiente sería 5 menos 10, en valor absoluto me va a dar 5, que es el tercer dato que tengo ahí en la fórmula. Y así sucesivamente, jóvenes, vamos a estarle restando a la media aritmética cada uno de esos datos de Fernando para obtener todos esos datos que tenemos ahí en la fórmula. ¿De acuerdo? Después hacemos la sumatoria y vamos a dividir entre 10 y vamos a obtener la desviación media para Fernando, que es de 3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Y se va a proceder. Sí. Ok, muy bien. Se va a proceder a hacer lo mismo con Josefina. Vean también que anteriormente vimos que la media aritmética era 5, ¿se acuerdan? Entonces se hace lo mismo. 5 menos 6 daría menos 1, pero es valor absoluto, acuérdense. Y nada más vamos a poner el 1. En el siguiente también. 5 menos 6 va a dar menos 1, pero ponemos nada más el valor absoluto y va a ser 1. En el siguiente sería 5 menos 4, daría 1. Y así sucesivamente, jóvenes. ¿Sí? Vamos a hacer estas 10 restas y esos datos que obtengamos los vamos a sumar. Y fíjense lo que nos da ahí, 10 entre 10 igual a 1. La desviación media para Josefina va a ser 1, ¿sale? Y de la misma forma continuamos con Daniela.
También nada más para recordar un poquito, la media aritmética era 5, sería 5 menos 9 daría menos 4, pero vamos a agarrar el valor absoluto, entonces sería nada más el puro 4. En el siguiente sería 5 menos 1, va a dar 4 y ahí lo tenemos también, es el siguiente dato en la fórmula. En el tercero sería 5 menos 2 igual a 3, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente con los otros 7 datos, jóvenes. Vamos a ir restando a la media aritmética cada uno de los datos de Daniela. Vamos a sumar esos datos que obtuvimos y me va a dar 24 entre 10 igual a 2.4. Ahora sí, ya con eso podemos elegir quién nos va a representar en el concurso, ¿verdad? Vean ahí, dice, ¿quién es el alumno que debería representar a la escuela en la competición estatal? Chequen, ahí tenemos media, en Fernando es 5 y la desviación media 3. En Josefina, su media es 5 y la desviación media 1. Y en Daniela, media 5 y la desviación media 2.4. ¿En dónde están con menor dispersión esos datos? ¿Dónde hay una mayor regularidad en las respuestas? ¿Dónde hay menor dispersión? Chéquenle. Ahí nos lo marcó el maestro Ruperto, vean. Con Josefina. En Josefina, tiene menor dispersión de sus datos, por lo tanto, sus respuestas son más, no hay tanta dispersión, entonces nos conviene, sí, que la candidata debe ser Josefina, ¿verdad? Para que represente en esta competición estatal, pues ella representa menor dispersión o variabilidad en su desempeño, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí. No probé ninguno, me quedó claro. Ok, entonces, jóvenes, cuando la media aritmética, la moda, la mediana y aún el rango no nos puedan ayudar, tenemos que utilizar la desviación media, que fueron estos dos últimos ejemplos donde se aplicó la desviación media para poder tomar una decisión. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Pues aquí tienen el reto del día de hoy, miren. Realiza los ejercicios de las páginas 182 y 183 de tu libro de Matemáticas 2, Conecta Más. Ahí tenemos las ilustraciones de las páginas. Hay que leer, jóvenes, con atención. Y una vez que terminen, pues le toman una foto, le envían a su maestro y ahí les encargo, por favor, que anoten el nombre, por favor, ahí, después de que mandaron ya la foto, pónganle, por favor, en otro mensajito nombre, grado y grupo para no andar buscando en todo el chat dónde está su nombre y a veces nos lleva mucho tiempo en estar investigando eso. Ay, por favor, se los pedimos y muchas gracias por conectarse, jóvenes. Tenemos aquí una frasecita, a ver si alguien me ayuda a leerla, porfa. Yo, profe. Adelante. El primero que dijo yo. Paulina, y luego yo dije, mejor que de Paulina. El dinero hace más fácil la vida, pero no es el objetivo del juego. Muy bien, entonces aquí son enseñanzas y lecciones de Mario Bros, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias por conectarse. Les damos el uso de la voz a los siguientes maestros.